We are going to start with a short meditation. Vamos a empezar con una pequeña meditación And then I will give a talk. y luego daré una charla, Then we are going to have a break. haremos un descanso And then we are going to go, hopefully it's not raining, whatever the weather, we'll go for a little walk in the forest. y luego, si no llueve, iremos a hacer un pequeño paseo por el bosque. And during that walk, we will stop somewhere and maybe have some time for questions. Y durante esa caminata nos pararemos de vez en cuando y tendremos tiempo para hacer preguntas. We will stand under trees and have some conversation. Nos pararemos debajo de algún árbol y tendremos tiempo para conversar. And then we have lunch, Comeremos, and then we are going to have group discussion, luego discusión en grupo, and then some conclusions in the evening, más tarde al atardecer conclusiones, then some dance and music. luego arte, música. So, are you ready for the day? ¿Estáis preparados? Good. Okay. 16 new people, okay. Anyway, although 16 new people today, I'm not going to repeat what I said yesterday, hopefully. 16 personas nuevas, no voy a repetir lo que dije ayer. Yesterday I talked about difference between being a tourist and a pilgrim, Ayer hablé de la diferencia entre ser un turista y un peregrino, and I talked about love, hablé del amor, and I talked about biology of love, hablé de la biología del amor, economy of love, la economía del amor, politics of love, la política del amor and personal love. y el amor personal. 4 pillars of love. Los 4 pilares del amor. But today I'll have something slightly different. Pero hoy haremos una cosa un poco distinta. So particularly those who are new perhaps can read my book, Earth Pilgrim. Those 4 pillars of truth are in it. Y quizá los que sois nuevos podéis leer mi libro, Turistas o Peregrinos, y esos 4 pilares del amor están ahí. So let's start with meditation. Vamos a empezar con una meditación. To begin the meditation, we bring our both palms together and bow. Para empezar la meditación, unimos nuestras palmas y hacemos una pequeña reverencia. Then we put our both hands on our knees Ponemos nuestras manos sobre las rodillas and make a circle with the index finger and the thumb. y hacemos un círculo con los dedos índice y pulgar. And this circle, in Sanskrit it is called mandala, Este círculo en sánscrito se llama mandala and this represents the sun, the moon, the earth, and ourselves. y representa el sol, la luna, la tierra y nosotros mismos. So in this meditation, we are connected with the sun, the moon, the earth, and ourselves. En nuestra meditación estamos conectados con el sol, la luna, la tierra y nosotros mismos. To meditate is to pay attention. Meditar es prestar atención. First of all, we pay attention to our body posture. Para empezar, prestamos atención a la postura de nuestro cuerpo. Just observe the body posture. Observar la postura del cuerpo. Our bodies are calm and still and relaxed. Nuestros cuerpos están calmados, tranquilos, relajados. Our shoulders are relaxed and arms are relaxed. Nuestros hombros relajados, los brazos relajados.
The front and the back of our bodies are relaxed. La parte delantera y posterior de los cuerpos, el cuerpo está relajada. The energy is flowing through the spine upwards. La energía fluye hacia arriba por la columna vertebral. Our head, forehead, eyes are relaxed. La cabeza está relajada, la frente, los ojos están relajados. Our cheeks and lips are also relaxed. Nuestras mejillas, nuestros labios también están relajados. The whole face is relaxed. Toda la cara está relajada. Whole body is relaxed. Todo el cuerpo está relajado. In this still and calm body, there are two movements. Hay dos movimientos en este cuerpo tranquilo, calmado. One of the mind and the other of the breath. Hay el movimiento de la mente y el de la respiración. So we put those two together and focus our minds on our breath. Unimos esos dos movimientos y enfocamos nuestra mente en la respiración. Be aware of the beginning, the middle, and the end of the in-breath. Sed conscientes del principio, del punto medio y del final de la inspiración. Be aware of the turning point from in-breath to out-breath. Sed conscientes del momento en el que la inspiración se convierte en expiración. Be aware of the beginning, the middle, and the end of the out-breath. Sed conscientes del principio, del punto medio y del final de la expiración. Be aware of the turning point from the out-breath to in-breath. Sed conscientes del momento en el que la expiración se vuelve inspiración. Be aware that our breathing is cyclical breathing and mindful breathing. Sed conscientes de que nuestra respiración es cíclica y con plena atención. As we breathe in, be aware that I am breathing in. Cuando inspiramos, ser conscientes de que inspiramos. And as we breathe out, be aware that I am breathing out. Cuando expiramos, ser conscientes de que expiramos. And my mind is fully focused and aware of the breathing cycle. Mi mente está plenamente consciente del ciclo de respiración. And as we are relaxed in our body, breathing mindfully, we are aware that everyone in this room is sharing
in the same breath of life. Thus, we are all connected. We are all related. Y mientras respiramos con plena atención, sed conscientes de que todos en esta sala estamos respirando el mismo aire y que por tanto todos participamos en la misma respiración. Todos estamos relacionados. And as we breathe mindfully and cyclically, we are aware that whole of humanity is sustained by the same breath of life which we breathe. Thus, we are all connected. We are all related. Y mientras respiramos con plena atención, sed conscientes de que toda la humanidad participa de la respiración del mismo aire y que por tanto estamos todos conectados, estamos todos relacionados. And as we breathe mindfully in our relaxed bodies, we are aware that not only humanity, but all life other than human life are also sustained by the same breath of life which we breathe. Thus, we are all connected. We are all related. Y mientras respiramos con plena atención, sed conscientes de que todas las formas de vida de la Tierra respiran el mismo aire, son sostenidas por el mismo aire, por el mismo aliento de la vida. Y por tanto, todas las formas de vida estamos conectadas, estamos relacionados. The mantra Om is the mantra of wholeness, completeness, and relatedness. El mantra Om es el mantra de la integridad, la completitud, la relacionalidad. So we sing Om mantra together 3 times. Cantaremos el mantra Om juntos 3 veces. Breathe in. Inspirad. Lead me from death to life, Llévame de la muerte a la vida,
from falsehood to truth. de la falsedad a la verdad. Lead me from despair to hope, Llévame de la desesperación a la esperanza, from fear to trust. del miedo a la confianza. Lead me from hate to love, Llévame del odio al amor, from war to peace. de la guerra a la paz. Let peace fill our heart, our world, our universe. Que la paz inunde nuestro corazón, nuestro mundo, nuestro universo. Peace, peace, peace. Paz, paz. Shanti. Shanti in Sanskrit means peace. Shanti en sánscrito significa paz. May all beings upon this earth, humans and other than humans, live in peace. Que todos los seres de esta tierra, humanos y no humanos, vivan en paz. And may all living beings find fulfillment and self-realization. Y que todos los seres vivientes encuentren la plenitud y su autorrealización. May we all seek truth, love and compassion. Que todos busquemos la verdad, el amor y la compasión. Unity, beauty and generosity. Unidad, belleza y generosidad. May we offer all our thoughts, words and actions for the well-being of all, for the well-being of all, for the well-being of all. Ofrezcamos todas nuestras palabras, pensamientos y acciones al bienestar de todos, al bienestar de todos, al bienestar de todos. May we think our thoughts, speak our words, and perform our actions throughout the day mindfully and with awareness. Pensemos nuestros pensamientos, hablemos nuestras palabras y realicemos nuestras acciones a lo largo del día con plena atención y conciencia. Then there is no distinction between meditation and everyday living. Entonces, no habrá distinción entre la meditación y el vivir cotidiano. Meditation is mindful living. La meditación es vivir con atención. Meditation is a way of life. La meditación es una forma de vida.
to conclude the meditation, we bring our both palms together and bow to the universe. Para finalizar la meditación, unimos las palmas de las manos y hacemos una reverencia al universo. In gratitude for all the gifts of life that we receive, Agradecidos por todos los dones de la vida que recibimos. we hold our both palms together as a symbol that all opposites complement. Unimos las palmas de las manos como un símbolo de que todos los opuestos se complementan. Left and right, below and above, dark and light, masculine and feminine, negative and positive, all opposites complement. Izquierda y derecha, arriba y abajo, masculino y femenino, negativo y positivo, todos los opuestos se complementan. And make whole and complete. Y procuran la plenitud y que todo esté completo. With that sense of wholeness, completeness, and relatedness, we conclude this morning's meditation. Y con esta sensación de plenitud, de estar completos y de que todo está relacionado, concluimos la meditación de esta mañana. Thank you. Gracias. Okay. Many of the workshops we held here in the past years, we had the theme of the soil, soul, and society. En muchos de los talleres que hemos realizado aquí en los últimos años, hemos tocado el tema de tierra, alma y sociedad. And this morning, I'm going to talk about soil, soul, and society. Y ahora voy a hablar esta mañana de tierra, alma y sociedad. Many good things come in threes, Muchas cosas buenas vienen de tres en tres. and many movements in the past have encapsulated the spirit of the age in three words: Y muchos movimientos del pasado han sintetizado el espíritu de los tiempos en tres conceptos, en tres ideas. famous French trinity is égalité, liberté, fraternité. La famosa Trinidad francesa es égalité, liberté, fraternité. And that was a good trinity for that time for the purpose of French Revolution. Y esa era muy adecuada para los tiempos de la Revolución Francesa. But that trinity is not sufficient for our time, Pero esa Trinidad no es suficiente para nuestro tiempo. because our age and our time is the age and time of holistic thinking. Porque nuestro tiempo, nuestra época, es la del pensamiento holístico. I call it the age of ecology. La llamo la era de la ecología. And the French trinity of égalité, liberté, and fraternité has no place for nature and no place for spirituality. Y la Trinidad francesa de libertad, igualdad, fraternidad no dejaba lugar para la naturaleza ni para la espiritualidad. Then there is a famous Christian trinity of Father, Son, and Holy Spirit. Y luego está la famosa Trinidad cristiana de Padre, Hijo y Espíritu Santo. This is a wonderful trinity, Maravilloso. but it leaves out the mother, the daughter, and the matter. Pero deja fuera a la madre, a la hija y a la materia. So it's not holistic. Así que no es holística.
then we had a New Age Trinity of mind, body, spirit. Y también hemos tenido la Trinidad New Age de mente, alma y espíritu. It's a good Trinity, but it's a very personal Trinity. Y está muy bien, pero es muy personal. Always thinking, my mind, my body, my spirit. Mi mente, mi alma, mi espíritu. No connection with the natural world and no connection with the social world. Sin conexión con el mundo natural y sin conexión con el mundo social. So there are many trinities like that in the past, but they miss something, some dimension. Así que hay muchas trinidades de este tipo, pero todas tienen una dimensión que falta. Therefore, for our age of ecology and our age of spirituality, we need a new trinity. Así que para nuestra época de ecología y espiritualidad nos hace falta una trinidad distinta, nueva. So therefore, I am proposing the trinity of soil, soul, and society. Así que propongo la trinidad de tierra, alma y sociedad. I put soil first Pongo la tierra primero, because our life is dependent on soil. porque nuestra vida depende de la tierra. All life is dependent on the soil. Toda vida depende de la tierra. Soil represents the natural world. La tierra aquí representa el mundo natural. Soil represents the earth, Gaia itself. La tierra representa el planeta Tierra, Gaia. And we have a tremendous debt to the soil. Y tenemos una enorme deuda con el suelo, con la tierra. Our lives have been received from the soil. Nuestras vidas han sido generadas por la tierra. We have come from the soil. Hemos venido de la tierra. And we will return to the soil at the end of our lives. Y volveremos a la tierra al final de nuestras vidas. And therefore, we have to respect and revere and have reverence for the soil. Y por tanto hemos de tener respeto y reverencia por la tierra. We are children of the earth. Somos hijos, hijas de la tierra. But in the past 300 years, humanity has grown into arrogance and pride and hubris. Pero en los últimos 300 años la humanidad ha desarrollado arrogancia, hibris. And we have come to think that human beings are so special and superior that the natural world is there to serve our needs. Y nos hemos creído que los seres humanos son tan especiales que el mundo natural está ahí para servir a nuestras necesidades. So we have come to believe ourselves as the rulers of the natural world. Y nos hemos creído los que mandan en el mundo natural. And the value of the natural world is only in terms of nature's usefulness to human life and human needs. Y solo valoramos la naturaleza en términos de cómo puede sernos útiles para las necesidades humanas. And therefore, we can do to nature what we like because nature is there to serve our needs. Así que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza porque está ahí para servir nuestras necesidades. This philosophy has made us to destroy our natural world. Esta filosofía nos ha llevado a destruir el mundo natural. We are cutting down the rainforest, we are polluting the oceans, we are disturbing the atmosphere, we are bringing havoc to natural world. Estamos talando bosques, contaminando los mares, contaminando la atmósfera, estamos creando caos en el mundo natural. It seems like we are on the mission of conquering nature. Es como si tuviéramos la misión de conquistar la naturaleza, We are at war against nature. como si estuviéramos en guerra contra la naturaleza. The way we are treating our animals in factory farms is an example. La manera como tratamos a los animales en las granjas de producción industrial es un ejemplo. The way we are creating seeds through genetic engineering is another example. Otro ejemplo es cómo estamos creando semillas transgénicas. The way we are farming our land with huge tractors and combined harvesters and chemicals and fertilizers and pesticide and herbicide, they are all suicidal. La manera como cultivamos nuestras tierras con tractores, pesticidas, plaguicidas, abonos químicos, etc., es suicida. So humanity has lost its way in terms of its true relationship with the natural world. De modo que la humanidad ha perdido su camino en términos de la verdadera relación con el mundo natural. Therefore, our first trinity is trinity of the earth, the soil itself. Así que en primer lugar en nuestra Trinidad va la tierra. And suelo. we have to develop a sense of gratitude and reverence for the earth. Y hemos de desarrollar un sentimiento de reverencia y gratitud por la tierra. And we have to thank the soil
for our sustenance and for our nourishment. Y hemos de agradecer a la tierra por nuestra nutrición y nuestro sostén. When we sit down to enjoy our meal, we have to say, thank you, soil, for producing this food for us. Cuando nos sentamos a comer, hemos de decir gracias, tierra, por producir esta comida para nosotros. And we have to thank the earthworms who work under the soil day and night to keep the soil fertile and in good heart. Y hemos de agradecer a los gusanos de la tierra que mantienen su fertilidad trabajando día y noche. If there were no earthworms, there would be no food on your table. Si no hubiera gusanos en la tierra, no habría comida en tu plato. So I always say, long live the earthworms. Así que digo, vivan los gusanos de la tierra. Even Darwin, who created the theory of evolution, learned from the earthworms. Incluso Darwin, que desarrolló la teoría de la evolución, también él aprendió de los gusanos. Because earthworms are working for us day and night without asking for any holiday. Porque trabajan para nosotros día y noche y no piden vacaciones. They don't ask for any wages. No piden que les paguemos. And we ignore them. Y nosotros los ignoramos. They don't go on strike Y no hacen huelga, because we ignore them. nos ignoramos. So the first trinity is that we need to reconnect with the natural world. Así que lo primero en esta Trinidad es la necesidad de reconectar con el mundo natural. And realize that as we take from nature, we must also give back something to nature, to replenish nature. Y darnos cuenta de que, tal como tomamos cosas de la naturaleza, hemos de devolver a la naturaleza, devolverle su vitalidad. And one good way of replenishing nature is to plant trees. Una buena manera de devolver esa vitalidad es plantar árboles. Because trees are making our homes. All these beams you see up in the ceiling are made by the trees. Los árboles nos ayudan a construir nuestras casas, las vigas que vemos en el techo. So if you cut down one tree, plant 5 trees. Así que si talas un árbol, planta 5. In the traditional Buddhist teachings, Ashoka, he was emperor, Buddhist emperor of India, he put these stone pillars all over India and put an edict on it that every citizen must plant 5 trees. En las enseñanzas budistas se habla del emperador Ashoka, que hizo erigir columnas de piedra en las cuales había un edicto diciendo que cada ciudadano tenía que plantar 5 árboles. And he also described what kind of 5 trees. 1 tree for medicine, 1 tree for wood, 1 tree for flowers, 1 tree for shade, 1 tree for food. Yes, food we forgot. Yeah, 5 trees. Panchavati. It's called Panchavati. 5 trees. E incluso especificó qué tipo de árboles tenían que ser. Un árbol para plantas medicinales, un árbol que dé madera, un árbol que dé sombra, un árbol que dé comida, un árbol que dé flores. So, and the other thing we can replenish the soil is by making compost. Pero otra manera de devolver la vitalidad a la tierra es hacer compost. People who live in big cities like Madrid or New York or London, they don't know how to make compost. La gente que vive en grandes ciudades como Madrid, Nueva York, Londres, no saben cómo hacer compost. They bring their food from supermarkets like bananas or oranges or cauliflower. They take the peels out, put in a plastic bag, and it goes on the landfill. Compran la comida al supermercado, por ejemplo un plátano, le quitan la piel, lo ponen en una bolsa de plástico y de ahí se va al vertedero. And that food in landfill is creating greenhouse gases and causing global warming. Y esos restos orgánicos en el vertedero están creando gases de efecto invernadero. And these people in big cities say they are very educated, they are very scientific, they are very clever. Y esta gente de las grandes ciudades, a pesar de ello, se cree que son muy científicos y muy inteligentes. What kind of education is it? ¿Pero qué tipo de inteligencia es esa? So our work is in every city, in every town, in every village, in every home, we must have a compost making system. Así que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar, tenemos que tener un modo de hacer compost. This is the way to replenish the soil.
ese es el modo de devolver la vitalidad. This is a a la tierra. very simple, elementary knowledge. It doesn't need Satish Kumar to give a talk about it. Es un conocimiento muy elemental, no hace falta que venga Satish Kumar a hablar de ello. But we have moved away from our basic, simple principles of life, principles of replenishing the soil. We have moved away from it in our industrial civilization. So I have to sit and talk here about the first principles of replenishing the soil. Pero en nuestra civilización industrial nos hemos apartado de los principios naturales de vivir en armonía con la vida. Y por eso tengo que venir aquí a sentarme y hablar de ello. No wonder that we are facing environmental crisis, ecological crisis, and global warming. No es extraño que tengamos una crisis ecológica y cambio climático. So, as Jordy's new book called Good Crisis, it's a good crisis, a good opportunity for us to change our system of living. Así que, como dice el libro de Jordi, buena crisis. Es una buena crisis, una buena oportunidad para cambiar el sistema. It's a good opportunity to give a little plug for Jordy's book. Es una buena oportunidad para mencionar el libro. So, from this workshop, there's no great complicated message to be taken home. Very simple message to be taken home. Así que en este taller no hay ningún mensaje complicado que tengamos que llevarnos a casa. El mensaje es muy simple. We are going to reconnect with nature, reconnect with the earth, reconnect with the soil. Vamos a reconectar con la naturaleza, reconectar con la tierra. So, second Trinity, second part of Trinity is the soul. La segunda parte de esta Trinidad es el alma. As I talked yesterday, we have disconnected from the soil, we have also disconnected ourselves from our own soul, from our own spirit, for our own being. Who we are, we have forgotten. Tal como nos hemos desconectado de la naturaleza, también nos hemos desconectado de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestra espiritualidad, de quién somos nosotros mismos. In taking care of the soul, the New Age Trinity of mind, body, and spirit is a very useful Trinity. La Trinidad New Age de cuerpo, mente y alma, que tiene en cuenta el alma, en este sentido es útil. Because we represent the whole universe. Porque cada uno de nosotros representamos el conjunto del universo. We are microcosm of the macrocosm. Somos microcosmos del macrocosmos. There is nothing in the universe which is not inside you. No hay nada en el universo que no esté dentro de ti. You are earth, air, fire, water, consciousness, imagination, everything you are. Cada uno de vosotros sois tierra, agua, fuego, aire, conciencia, imaginación. So we need to find our true identity. Así que hemos de encontrar nuestra verdadera identidad. Who are we? ¿Quién somos? We are not just this little body named Satish Kumar or Jordi No somos simplemente este pequeño cuerpo que se llama Satish Kumar o Jordi or anyone else. o cualquiera de nosotros. We are the universe. Somos el universo. And therefore, when we realize that consciousness of universality, we touch the mind of God. Y cuando nos damos cuenta de esa conciencia de la universalidad, tocamos la mente de Dios. God is not separate from the world. Dios no está separado del mundo. God is not sitting behind the sky with a big beard, controlling the world and pulling the strings. No está sentado detrás de las nubes con una gran barba moviendo los hilos de las cosas. God is present everywhere, in everything, inside you and me. Sino que está presente en cada cosa, en cada momento, dentro de cada uno de vosotros y de mí. God is not a person. God is a principle of sustaining life. Dios no es una persona, es un principio del sostén de la vida. God is the consciousness itself. Dios es la conciencia misma. And therefore there is no dualism, there is no separation, there is no disconnect between God and the world. Así que no hay ningún dualismo, ninguna separación entre Dios y el mundo. In the Vedas and Upanishads of India, we say, Isha Vashyamidam Sarvam, which means everything in this universe, from a blade of grass
the minutest of the minute atom to the great Himalayas, everything is imbibed by the divine spirit. En los Vedas y los Upanishads de la tradición india decimos que desde la brizna más pequeña de hierba y el átomo más pequeño, ahí está el espíritu de lo divino, desde las cosas más pequeñas hasta el grandísimo Himalaya. So we have to rise from this very narrow identity of humans to this great identity of universal spirit. Así que hemos de abrirnos desde esta pequeña, estrecha identidad de los humanos a la identidad amplísima, total del universo. So the soul is the intimate to us. And that soul, the intimate soul is connected with the ultimate reality of the consciousness and ultimate reality of the universe. El alma, la parte más íntima de nosotros, está conectado con la parte última, la parte más amplia del universo, de la conciencia. So between this intimate and ultimate, the totality of existence exists. Y la totalidad de la existencia se da entre lo íntimo y lo último. In India we say, like dance and the dancer cannot be separated. The world and the creator and the creation cannot be separated. En India decimos que tal como no se puede separar el baile del bailarín, no se puede separar lo creado del creador. So if you go to India and in Indian temples, you will see the statues of dancing Shiva. Por ejemplo, en los templos de la India podéis ver estatuas de la danza de Shiva. So the creation is a dance. La creación es una danza. And if the dance stops, if there's no dancer, there's no dance. So dance and dancer have to be together present. It's not like a painting, where a painting of Picasso or Miro or Monet is there, but Picasso or Miro or Monet is not there. But the dancer and the dance cannot be separated. So the idea of creation is a dance of divine. La creación es una danza divina y en esa danza el danzante está siempre ahí mismo, ahí implícito. No es como un cuadro de Picasso, Miró o Monet. El cuadro puede estar ahí y Picasso, Miró o Monet no están ahí. En la danza siempre está el que la danza. And so when we are able to take part in that divine dance of life, then we are taking care of the soul. Así que cuando participamos en esa danza divina de la vida, en ese momento cuidamos la tierra. Because every moment we are creating the world. Creation is not a historic event which happened either 5,000 years ago, according to some fundamentalist Christians, or 13 billion years ago, according to some scientists. La creación se da a cada momento. La creación es una cosa que ocurrió hace 5.000 años, según dicen algunos fundamentalistas cristianos, o hace 13.000 millones de años, según dicen algunos científicos. So, according to Hindu philosophy, creation is a continuous process, and we are all participant in the continuous creation of the universe. It's a continuous cycle of life. Según la filosofía hindú, la creación es un acto continuo, es un acto que se da a cada momento, un acto cíclico que se renueva constantemente. And when we are able to participate joyfully in this creation, in this process of creation, we are all co-creators, then we are truly in touch with our own inner spirit. Y cuando participamos con alegría en este proceso de continua creación, cuando participamos en él, entonces estamos realmente en contacto con nosotros mismos. This is the harmony between the outer world and the inner world. Y ahí está la armonía entre el mundo exterior y el mundo interior. When I talk about soil, it's talking about the outer reality. And when I talk about the soul, I'm talking about the inner reality. So the inner landscape and the outer landscape are two sides of the same coin. There's no separation between soul and soil. They are two of the same reality. Cuando hablo de la tierra, hablo de la dimensión exterior. Cuando hablo del alma, hablo de la dimensión interior. Pero ambas están unidas, el paisaje exterior y el paisaje interior. Ambas partes de la misma realidad. This is why yesterday I talked about being a pilgrim, is as you are making pilgrimage in the outer landscape, you are also making pilgrimage inside yourself, in the inner landscape. Y como decía ayer, cuando eres un peregrino, a medida que peregrinas en el paisaje exterior, también estás peregrinando dentro del paisaje
paisaje interior. And therefore, many environmentalists would say, oh, I have no time for meditation. I have no time for myself. I have no time for soul. I'm busy saving the world. They are only following half of the story because inner and outer are not disconnected. Muchos ecologistas dirían, uy, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para cuidarme porque estoy muy atareado salvando el mundo. Pero entonces solo estás viendo la mitad del cuento. In the same way, there are some new age self-development and self-improvement people say, oh, I'm busy doing my yoga, meditation, looking after myself. World will take care of itself. I have no time for the world. Y del mismo modo, hay mucha gente dedicada a la espiritualidad, New Age, en el crecimiento personal, que dice, uy, sí, yo estoy haciendo mi meditación, estoy haciendo mis prácticas, no tengo tiempo para el mundo ya se cuidará solo. Both sides are dwelling in dualism. Ambos están en el dualismo. Because in the reality, the outer landscape and inner landscape, the soil and the soul are intricately intricately integrated. Porque en realidad el paisaje exterior y el paisaje interior, la tierra y el alma están siempre intricadamente integrados. And then after the soil and the soul, the third dimension comes to our human community, society. Y luego, tras la tierra y el alma, la tercera dimensión es nuestra comunidad humana. So our idea of taking care of the natural world and taking care of the personal life is intricately connected with our human community. We have to live within a human community. La idea de cuidar de la tierra y de cuidar de la propia alma está intrínsecamente relacionado con la idea de cuidar de la comunidad humana. There is a kind of idea in our world. Some people say, oh, we cannot spend time on nature or we cannot spend time on spiritual matters because so many poor people, so many deprived people, so many people need some help. So they only focus on society without focusing on soil and soul. También hay gente que dice, no puedo ocuparme de la naturaleza, no puedo cuidar de mí mismo porque hay tanta pobreza, hay tantos problemas sociales, tenemos que cuidar de la sociedad. Pero entonces también estamos en un dualismo. And the similar problem exists with those who take care of themselves and natural world but no care of the society. Y también hay un dualismo en quienes se cuidan de sí mismos y cuidan de la naturaleza, pero ignoran las cuestiones sociales. So I'm saying that as you take care of the natural world, as you take care of the soul, you take care of the human community as well. Lo que digo es que tenemos que prestar atención, cuidar tanto la naturaleza como a ti misma, como la sociedad. At the moment we are suffering from complete division and complete breakdown of a human community. Ahora mismo tenemos una enorme división y un enorme colapso de la comunidad humana. And we are stuck in this narrow identity of Hindus, Christians, Muslims, Buddhists, blacks, whites, Western, Eastern, all these divisions. Y estamos rígidamente estancados, divididos en estas identidades de cristianos, hindús, musulmanes, judíos, blancos, negros. We have to first consider as we are members of the universe, we are members of the earth community, in the same way we are also members of the entire human community. Tenemos primero que darnos cuenta de que tal como somos parte del universo, miembros del planeta Tierra, somos en primer lugar miembros de la comunidad humana. So before self-interest or national interest comes the human interest. Porque antes del interés propio o el interés nacional viene el interés común de lo humano. Most governments work on the principle of national self-interest. Spanish interest, British interest, European interest, American interest. I think there cannot be national self-interest without protecting and safeguarding and enhancing the entire human interest. La mayoría, todos los gobiernos se preocupan del interés nacional, español, francés, británico, etc. Pero yo creo que no puede haber verdadero interés nacional si no hay un interés por toda la comunidad humana, interés por todo lo humano. What kind of human systems we have created that on the one hand 40% of food in European countries is wasted and millions of people in poorer countries are going to bed without food. What system is this?
¿Qué sistema tan insensato hemos creado que hace que en Europa el 40% de la comida se tire, mientras que hay millones y millones de personas que pasan hambre en países pobres? If you look at the natural world, all the species are fed and watered and sheltered every day without any help from supermarkets. Si miráis el mundo natural, todas las especies comen y beben y se proveen de lo que necesitan cada día sin necesidad de supermercados. They don't have Monsanto, they don't have World Trade, WTO, they don't have IMF, they don't have World Bank, and yet all creatures are taken care of and fed and watered. No tienen Monsanto, no tienen Banco Mundial, no tienen Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, y sin embargo, cada día comen, beben y viven. And we have created all these organizations for 50 years, 60 years, and still quarter of the world is going hungry without food and going to bed in starvation. Hemos creado estas organizaciones desde hace 25 años, 50 años, y a pesar de ello, una gran parte de la humanidad, una cuarta parte de la humanidad, va a dormir con hambre, con frío, etc. And so, how we can create a new system by which the minimum needs of all human beings are met? Así que, ¿cómo podemos crear un sistema en el cual las necesidades básicas de todos los seres humanos estén cubiertas? And all the conflicts between nations and countries and religions are resolved through peaceful and non-violent means. Y todos los conflictos entre naciones y comunidades sean resueltos de manera no violenta y pacífica. So all the conflicts like conflicts in Palestine and Israel, conflicts in Afghanistan, in Iraq, in Kashmir, in Sri Lanka, the world is full of these conflicts. All those conflicts have to be resolved through non-violent means. Conflictos como los que hay en Palestina, Israel, en Cachemira, en Sri Lanka, en Afganistán, en Irak, han de ser resueltos de manera no violenta, pacífica. And so there is no great rocket science in finding out that violent methods have not succeeded in resolving the conflicts. No hace falta ser un físico cuántico para darse cuenta de que los métodos que hemos utilizado no han servido para solucionar los conflictos. India and Pakistan have been fighting over Kashmir for the last 60 years and they have found no solution. India y Pakistán llevan 60 años en tensión en relación a Cachemira y no han encontrado ninguna solución. And in the meantime, tens of thousands of Muslims and Hindus have been killed. Y mientras, decenas de miles de hindús y musulmanes han sido asesinados. Similarly, in Palestine and Israel, for 60 years they have been fighting wars and thousands of people have been killed and there is no solution. Del mismo modo, en Palestina e Israel, durante 60 años han habido guerras y conflictos, han muerto miles de personas y no hay solución todavía. And you have in Spain the similar situation with the various ethnic groups or local groups like ETA and so on. Y en España tenéis una solución similar con grupos como ETA, etc. And in Northern Ireland, similar situation was there, now a little bit resolved, but still there are some violent groups there. Y en Irlanda del Norte también había una situación similar que está hasta cierto punto resuelta, pero todavía hay conflicto. And so if we want to create a good society, we have to create a culture of non-violence. Así que si queremos crear una buena sociedad, hemos de crear una cultura de la no violencia. In fact, the culture of non-violence can be applied to all three dimensions. Non-violence to nature, non-violence to yourself, and non-violence to people. That one principle can look after the well-being of the soil, soul, and society. Y esa no violencia puede aplicarse tanto al cuidado de la naturaleza, al cuidado de ti misma, al cuidado de la comunidad humana, a los tres principios de tierra, alma y sociedad. And the most important thing in reconnecting ourselves with soil, soul, and society is to look at our own lives, how we live every day. Y lo más importante para reconectar con la tierra, el alma y la sociedad es mirar a la propia vida, cómo vivimos día a día. And in everyday life, we have to bring the place of spirituality. En la vida cotidiana hemos de introducir un lugar para la espiritualidad. Our modern culture is based on materialism. Nuestra cultura moderna está basada en el materialismo. There is nothing wrong with matter and spirit. There is no dualism. There is no conflict between matter and spirit. No hay nada malo con la materia, no hay ningún conflicto, ningún dualismo entre materia y espíritu.
matter needs spirit and spirit needs matter. La materia necesita el espíritu necesita la materia. Our body cannot be our body without life in it. Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo si no hay vida en él. But without the body, life cannot manifest itself. Pero sin el cuerpo la vida tampoco puede manifestarse. So body needs soul and soul needs body. Así que el cuerpo necesita el alma necesita el cuerpo. In the same way, matter needs spirit, spirit needs matter. Y del mismo modo la materia necesita el espíritu necesita We la materia. need words to contain meaning. And in order to communicate meaning, we need words. So words and meaning are complementary. There is no dualism. Necesitamos palabras para expresar el significado y necesitamos significado para que lo lleven las palabras. También hay esa complementariedad entre las palabras y su significado. The word spirit is related with breathing. La palabra espíritu está relacionada con respirar. And we cannot measure how much you breathe. No podemos medir cuánto respiramos. We can measure matter, but we cannot measure spirit. Podemos medir la materia, pero no podemos medir el espíritu. Actually, measure and matter come from the same root. Y de hecho, medir y materia vienen de la misma raíz. But our scientific thinking has made us conditioned to think and believe that what cannot be measured does not exist. Pero nuestra formación científica nos ha hecho creer que lo que no puede medirse no existe. But I say to them that, can you measure breathing? How much are you breathing? Pero yo pregunto, ¿podéis medir la respiración? ¿Cuánto estás respirando? And if you don't believe in spirituality, don't you believe in breathing? Y si no crees en la espiritualidad, ¿no crees tampoco en el respirar? Because like when you breathe in, you are inspirare. When you breathe out, expirare. Cuando inspiramos, espíritu, cuando expiramos, And, el espíritu va afuera. and when you stop breathing, you are expired. Y cuando dejamos de vivir, expiramos, se va el espíritu definitivamente. Spirituality and religion are not the same thing. La espiritualidad y la religión no son lo mismo. In religion, the word religio means to bind together. En la religión, la palabra religión significa religar. So you say that you believe in Jesus Christ, you believe in Jesus Christ, you believe in Jesus Christ. Those who believe in Jesus Christ bound together. Así que tú crees en Jesucristo, tú crees en Jesucristo, tú también, vosotros estáis religados. You believe in the Buddha, you believe in the Buddha, you believe in the Buddha, you are bound together. Vosotros creéis en el Buda, vosotros estáis religados. So religions create separation and division. Así que las religiones crean separación y división. Only way to dissolve that division is to come to spirituality. El único modo de disolver esa división es ir a la espiritualidad. And through spirituality you can transcend your divisions. Y a través de la espiritualidad podemos trascender las divisiones. And you can embrace the diversity of religions as only a way, not the way. Y podemos abrazar la diversidad de religiones como múltiples vías, no como la única vía. Because the spiritual qualities are qualities of compassion, of love, of unity, of generosity. Las cualidades espirituales son el amor, la generosidad, la compasión, la unidad. And all religions share those spiritual qualities. Y todas las religiones comparten esas cualidades. Whether you are an atheist or you are a materialist, still you believe in compassion and love and generosity. Puede ser un ateo o materialista y sin embargo todavía creer en la bondad, la generosidad, la compasión. So we need to bring spiritual values in everyday life. Así que hemos de introducir los valores espirituales en la vida cotidiana. Spirituality has nothing to do with going to the church or the mosque or the temple or the gurus or reading some sacred books. Spirituality is how you live every day. La espiritualidad no tiene nada que ver con ir a la iglesia, a la mezquita, a la sinagoga, etc. Tiene que ver con cómo vives tu vida cotidiana. So even gardening and cooking can be a spiritual practice. Incluso el cuidar de la tierra, cultivar alimentos y el cocinar pueden ser actividades espirituales. So spirituality is a matter of intention and motivation. La espiritualidad es una cuestión de intención y motivación And living in the present moment. y de vivir en el momento presente. And appreciating and celebrating what is at hand in this present moment. Y
de apreciar y estar agradecidos por lo que hay en este momento presente. I think we should have some time for questions now. Creo que ahora podríamos pasar a preguntas. Thank you very much. Gracias. Yes, please. Me gustaría saber cuál es el significado y cómo vives aquí la conexión de él con su corazón. Ya sé que es una cosa natural, él habla de esa Trinidad, pero el corazón ¿dónde está? ¿No? ¿O qué nos podría regalar en sentido de eso? Could you please talk about the connection with the heart in relation with what we've been talking about and the way of living in the philosophy? Yeah. Heart is part of the soul. El corazón es parte del alma. Heart, the physical heart is situated there, but the soul heart is situated throughout your body. El corazón físico está aquí, pero el corazón del alma está a través de todo tu cuerpo. Through heart, we intuit. The intuition is an aspect of the heart. A través del corazón intuimos. La intuición es un aspecto del corazón. Feelings are also part of the heart. Como también lo son los sentimientos. So before our mind, the rational mind, the intellectual and analytical mind comes in, the beginning, the origin of any vision comes from the heart. In our schools and universities and colleges and media and books, we are always cultivating our rational mind. En nuestras universidades, escuelas, medios de comunicación siempre estamos cultivando la mente racional. And there is no education of the heart in our schools. Y sin embargo no hay educación del corazón en las escuelas. There's a very little talk and education of the heart in our families either. Y también se habla muy poco de educar el corazón en nuestras familias. This is why I always say in our small school and in Schumacher College, we say it's the education of the head, heart and hands. En la Small School y en Schumacher College siempre digo que se trata de educar la cabeza, la mente y la cabeza, el corazón y las manos. So in our education, we have to replace 3 R's to 3 H's. En la educación hemos de traducir 3 cosas que en inglés se escriben con R, más o menos, o 3 cosas que en inglés se escriben con H. In English, they say we teach 3 R's, reading, writing, arithmetic. En inglés se habla de las 3 cosas básicas del leer, escribir y la aritmética. Actually, English don't know how to spell because there are no 3 R's there. Y en inglés se dice que son las 3 R's, pero en realidad no funciona porque aritmética no empieza con R. So in the small school, we bring the education of the heart as part of the process. Así que en la Small School introducimos la educación del corazón como parte del corazón. And how do you do it? You bring relationships between people and nature is the relationship happens through heart quality. Y eso se da a través de las relaciones entre las personas y las relaciones con la naturaleza. Se basan en el corazón. And so we always have to talk and think and understand how our relationships are working. Así que siempre hemos de prestar atención a por qué nuestras relaciones no funcionan. Through your mind, particularly the rational mind, you analyze and you understand and you know, but you don't feel, you don't relate. A través de la mente racional analizas, calculas, etc., pero no sientes, no relacionas. This is why the relationships are the most fragile, the most difficult in our society. We don't know how to relate to each other. Y por eso las relaciones son lo más complicado en nuestra sociedad. No sabemos cómo relacionarnos. So we have become very individualistic. Y por eso nos hemos vuelto tan individualistas. The heart is you go out of your individualism into relationship. Pero el corazón significa que te sales del individualismo y pasas a las relaciones. And one of the person who is
in my view, a culprit is very famous philosopher Monsieur René Descartes, who put a head above, mind above, and heart no place for the heart. Para mí uno de los culpables de esto es el filósofo Descartes, que puso la cabeza, la mente racional arriba de todo y no dio ningún lugar para el corazón, para los sentimientos. And he said, I think, therefore I am, not I feel, therefore I am. Y dijo esa famosa frase de que pienso, luego existo. No, siento, luego existo. And so we have to say, I feel, therefore I am. Nosotros deberíamos decir siento, luego existo. And through feeling, we create relationship. Y a través de ese sentir creamos relaciones. And then we say, you are, therefore I am. Y así podemos decir, tú eres, luego yo soy. The earth is, therefore I am. La tierra es, My, luego yo soy. my parents were, my ancestors were, my teachers were, therefore I am. Mis padres fueron, mis antepasados fueron, luego yo soy. So the heart is all about relationships. El corazón es todo, se basa todo en las relaciones. When a young man and woman meet, they meet at heart level, not their mind level. Cuando un hombre y una mujer jóvenes se unen a través del corazón, no de la mente. If only they meet at their head level, the relationship will not last. Si solo se unen a través de la mente, la relación no durará. But if you meet at heart level, then your relationship will last. Pero si ese encuentro se da a través del corazón, entonces la relación sí dura. This is why love is related to heart. Y por eso el amor está relacionado con el corazón. And thinking is related to head. Y el pensamiento con la cabeza. So our society at the moment is living through and with and on our head, and not through and with and on our heart. Y ahora nuestra sociedad vive por y para la cabeza y no por y para el corazón. We need both. Necesitamos ambos. Our body contains everything. Nuestro cuerpo lo contiene todo. Our body has head, our body has mind, our body has consciousness, our body has heart. Nuestro cuerpo tiene mente, tiene conciencia, tiene corazón. Why we are putting so much importance to our head and not at all importance to our heart? ¿Por qué ponemos tanta atención en la mente, en la cabeza y no en el corazón? What crime our heart has committed that we are ignoring it? ¿Qué crimen ha cometido el corazón que lo estamos ignorando? It has done nothing wrong and we are ignoring it, pushing it away. No ha hecho nada malo, pero lo estamos ignorando, apartándolo. So let's welcome heart back into our home. Así que demos la bienvenida una vez más al corazón en nuestro Our body home and our living home. en nuestro hogar corporal y en nuestro hogar en el que vivimos. Thank you. Yes. Quiero saber cuál es el efecto Speak loudly. Everybody can hear. de comer animales muertos para la tierra, para el alma y para la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de esos alimentos? Bueno, de eso. What is the consequence of eating dead animals' meat for the soul and society, and for the body? Yes. In Indian Ayurvedic tradition, food is categorized in three ways: sattvic food, rajasic food, and tamasic food. En la tradición ayurvédica india se clasifican los alimentos en tres tipos: sádvicos, rajásicos y tamásicos. So sattvic food is the food which is easiest to digest La comida sádvica es la que es más fácil de digerir and least amount of cooking needed. y la que necesita menos cocinar. Therefore, fruit, kaki, mangoes. Kaki is my favorite. They are cooked by the sun, ripened by the sun. You don't have to cook. You don't need any fossil fuel. You don't need gas. You don't need electricity. It's cooked by the sun and you eat it and it's easy to digest. It's the most delicious. That's a sattvic food. And the rajasic food is glamorous food. La comida rajásica es comida con glamour, comida con energía. What you are eating is not so important, but in which restaurant you are eating, who is the chef there, that is more important. Y ahí lo importante no es tanto la comida que comes, sino en qué restaurante estás comiendo, quién es el chef. And so you go to a restaurant with a Michelin star and pay 100 euros for just salad.
Y así vas a un restaurante con una estrella Michelin y pagas 100 euros por una ensalada. So that is Rajasic food. Eso es comida rápida. Even though salad may be sattvic, but the context and the ambience is Rajasic. Bueno, en realidad la ensalada sería sádvica, pero en ese contexto se vuelve rajasica. And the food which is most difficult to digest and highest or greatest amount of cooking is needed, that is tamasic food. Y la comida que es menos digerible, que requiere más cocinado, esa es la tamásica. And meat comes in that category. Y la carne está en esa categoría. So if you are eating meat, reduce the amount of meat you are eating. Así que si comes carne, reduce la cantidad que comes. In our Western society, we have been given this idea that you need a lot of protein. En la sociedad occidental nos han dado la idea de que necesitamos muchas proteínas. And they are saying that if you don't eat meat, you will be weak. Y nos dicen que si no comes carne serás débil. And I asked them, do you know the horses? They don't eat meat. And how much power they have. We measure power as horsepower in England at least. Yeah. Y yo les digo, ¿os habéis fijado en los caballos? No comen carne y mirad qué fuerza que tienen. Hasta el punto de que medimos la energía, la capacidad de movimiento con caballos de vapor, por ejemplo. And people say, but if you don't eat meat, you'll be very skinny. I said, how about elephant? They don't eat meat, they are very big. Y también te dicen, bueno, y si no comes carne, pues te quedas muy delgado. Y yo les digo, pues mirad los elefantes, no comen carne, solo comen hierba y mirad cómo están. And the babies, when baby is born, baby is dependent only on mother's milk, which is only 3 to 4% protein, and 96%, 97% water. Y cuando nace un bebé está siendo alimentado por la leche materna, y esa leche materna solo tiene un 3 o 4% de proteínas y como un 96% de agua. And in 6 months, the baby is doubled or tripled. How does that happen? Y en unos pocos meses el bebé es el doble o el triple de grande. So the meat industry has made big propaganda about protein to sell the meat to make big profit. La industria de la carne ha hecho mucha propaganda sobre que necesitamos más proteínas para vender más. And in order to produce so much meat, they are destroying tremendous amount of land and the rainforest to create more meat. Y para producir toda esa carne hace falta destruir grandes extensiones de selva. And because of so many cows on the field that we have created for the beef meat, that the cows are causing tremendous amount of greenhouse gases with their gas, what we call that gas? Methane. Y en esas selvas desforestadas, con todas esas vacas para producir carne, esas vacas producen un montón de metano, que es un gas de cambio climático. Therefore, I would say that if you are eating meat, eat less, maybe once a week or a little bit on your food, but increase the vegetable amount and the grain amount and the fruit amount in your food. Así que si coméis carne, lo que yo os recomiendo es que comáis menos, que comáis solo un día a la semana y que aumentéis la proporción de cereales, de fruta, de comida fresca. So I would advise you to have your breakfast only with kaki or maybe some tomatoes on your bread, or maybe some grapes or some pomegranate. Fruit diet. Increase the fruit in your breakfast. Así que yo os recomendaría un desayuno de kakis, o de uva, o de pan con tomate, o de granada. And then maybe at lunchtime have a very maybe some rice or some bread or something which is with vegetables. That's a good lunch. Y tal vez para comer a mediodía pues tomar arroz y vegetales. So meat is not ecologically sustainable. La carne no es ecológicamente sostenible. Because to feed one person with vegetables and grains, you need maximum of 1 acre. Para alimentar a una persona con cereales
y verduras, necesitas como máximo un acre o una hectárea. But to feed one person with meat diet, you need 5 acres. Pero para alimentar a una persona que come carne, necesitas 5 acres, 5 veces más. And if you have a 6 billion people eating the diet of Americans with McDonald's and all those sort of things, just imagine how much land we will need to feed 6 billion people with such meat diet. Y si tuviéramos a 6.000 millones de personas siguiendo la dieta de muchos norteamericanos, McDonald's, etc., imaginad toda la extensión de tierra que haría falta para ello. And now Chinese economy is growing, the Indian economy is growing, so they want to eat lots of meat. Y ahora también la economía china, la economía india están creciendo y también quieren comer más carne. And so, from many, many points of view, ecologically, spiritually, and socially, reduced meat, if you can't be completely vegetarian, I'm a vegetarian, but you can't be completely vegetarian, reduce your meat and have free-range meat, local and free-range meat. Yo soy vegetariano, pero si vosotros no sentís que podéis ser vegetarianos, os pido que reduzcáis la cantidad de carne que coméis por motivos ecológicos, sociales y espirituales, y que esa carne sea local y sea biológica. Because the way animals are treated in factory farms, they are living a very unhappy life. And if you eat unhappy meat of unhappy animals, your life will be also unhappy. Porque los animales de las granjas industriales intensivas viven una vida muy triste, con mucho sufrimiento, y si coméis algunos alimentos tristes, vuestra vida también se volverá triste. So we are what we eat. So if we eat unhappy meat, we will be unhappy. So have happy animals, free-ranging, grazing in the open fields or on the hills. And if occasionally you have to eat meat, then eat with gratitude. And please forgive. Thank you for your life giving to us with gratitude, small amount and gratitude, and free range and happy animals. Then it's better. Sí que si tenéis que comer carne, comerla que sea biológica o de animales que han crecido al aire libre, y si no es así, pues en cualquier caso agradecer a ese animal su vida, darle las gracias